Ya, ahora sí estamos grabando, entonces estamos en la clase número 3 y vamos a ver algunas operaciones matemáticas. ¿Ya? Miren, aquí aparece un listado, aparecen personas de la A a la letra G y aparecen unos valores, que no sé, puede ser un puntaje, no, da lo mismo mucho, no importa mucho exactamente qué cosa es, pero aparecen unos números. Y vamos a aplicar una operación matemática que es la suma, ¿ah? Que esa ya la conocíamos. Entonces, nuevamente ponemos aquí, les pido que lo vayan haciendo junto conmigo. Ustedes ponen igual, suma, y fíjense que se les marca la opción de suma y aparecen otras alternativas, ¿ah? Que las vamos a ver más adelante. Ahora tenemos igual suma y ustedes pueden apretar Tab. El Tab, el que está en mi teclado arriba de la tecla bloqueo mayúscula, que son unas flechas a la izquierda y una a la derecha. Y se les va a abrir un paréntesis y les va a decir número 1 con negritas y luego número 2 sin negrita y punto suspensivo. Lo que quiere decir es que Excel está esperando que yo ingrese el primer número al cual voy a poner dentro de la suma. ¿Ah? Yo aquí puedo poner número por número, es decir, yo quiero que sume 4, punto y coma, 2, punto y coma, el otro, el 2. Miren, voy a hacerlo así primero. Puedo hacerlo así. Y estoy aplicando punto y coma para cada uno de los posibles números que yo quiera sumar. ¿Ok? Es posible hacerlo de esta forma. Y aquí va a sumar. ¿Ah? La suma me dio 33. Pero ahora, miren lo que voy a hacer. Voy a escribir igual suma, ¿ah? Que esto no es necesario anotar número por número, separando el punto y coma, sino que yo aquí, en número 1, puedo aplicar un rango completo, de la D2 a la D8. ¿Ah? Y cierro paréntesis y me realiza de todas maneras la suma. Y vamos a recordar un concepto que vimos en la clase pasada, que yo, si se dan cuenta, estoy actualmente en la celda D9 y yo puedo buscar, posicionar el cursor en la esquina inferior derecha del número 50 y va a cambiar de forma. De blanco queda en negro. Significa que yo puedo arrastrar la fórmula. ¿Ah? Y como esta fórmula tiene referencias relativas, fíjense que aquí estoy en la D2 a la D8, a un costado va a aparecer de la E2 a la E8, porque me cambié de columna. Esa sería la fórmula de suma. ¿Eh? La voy a anotar aquí. Igual suma, suma, y ustedes pueden anotar el rango, ¿ah? o, o podrían aplicar igual suma e indicar el número 1, número 2 y punto suspensivo. Todos los números que quieran. ¿Ya? Son dos formas de hacer suma. Otra operación matemática muy conocida es calcular promedios, ¿no? Que ustedes lo pueden hacer así. Igual promedio. Y también pueden hacerlo número por número o el rango. ¿Mm? Aquí, calculo un promedio. ¿Ya? Entonces, igual promedio. Y lo malo es que uno siempre indique un rango, ¿ah? Pero también puede ser número por número. Otro concepto que ustedes también, otra fórmula matemática que ustedes también podrían usar normalmente cuando están trabajando con Excel es el mínimo. Y la fórmula es igual min, ¿eh? Fíjense que dice min, y luego le van indicando los números, y aquí puedo poner nuevamente un rango. ¿Ah? Em, y podrían aplicar lo mismo. Voy a escribir la fórmula acá. O sea, ustedes pueden poner las celdas, o yo le pongo un rango. Y el máximo también es la misma fórmula, pero se escribe max. ¿Mm? ¿Ya?
Y ahí tienen las dos, o sea, perdón, la mínimo y máximo, que son unas fórmulas típicas que ustedes podrían usar cuando estén trabajando con Excel. Otra cosa que también se usa en Excel es las potencias. ¿Ah? Por ejemplo, quiero elevar 5 al cubo. Para hacer potencias hay varias formas. Voy a ponerles una de ellas. Voy a poner las dos. Ustedes pueden poner igual potencia y aquí les pregunta el número, que sería la base. En este caso sería 5. Y la potencia es 3. Y esa es una forma de elevar. ¿Ah? Puede estar al cuadrado, al cubo, al número que ustedes quieran. Voy a poner acá la fórmula a un costado. También es posible generar potencia poniendo la fórmula de esta manera. Igual 5 y ese símbolo, que es como una B invertida, una B corta invertida, más pequeña, y 3. Y significa 5 elevado a 3, que también se puede escribir así. ¿Ya? Esa es otra Profesor, forma. ¿Sí? disculpe, Sí. tengo una duda. Por ejemplo, en la clase pasada usted había dicho que para poner esa B cortita ¿Sí? invertida era con el Alt y otra tecla, Claro, eso lo pueden hacer ¿sí? con Alt y 94. Ya, perfecto. ¿Me funcionó? ¿Sí? Y ese también está, es que a mí siempre me cuesta hacerlo en el teclado, pues me aprendí el código ASCII de eso. Nunca me acuerdo bien cómo hacerlo. ¿Ya? Miren, la raíz. La raíz, la fórmula, por ejemplo, si quiero la raíz cúbica de 8, ustedes pueden escribir igual raíz. ¿Ah? Bueno, perdón, si escriben igual raíz de un número, del número, esto les va a calcular la raíz cuadrada. ¿Ya? Por ejemplo, raíz de 4 es 2. ¿Sí? Ahora, si yo quiero la raíz eh, de un número más allá del 2, que puede ser 3, 4, 5, cualquier número, también vamos a usar la fórmula de potencia. Podemos poner igual potencia y ponemos el número que sería 8 y yo quiero que sea la raíz cúbica. Y la raíz cúbica es lo mismo que elevarlo a un tercio. ¿Ya? Eso es, eso es matemáticas. Creo que hay puros matemáticos acá, ¿o no? Entiendo que sí. En el fondo la raíz es una forma de elevación al cuadrado. O sea, perdón, es una forma de potencia. Y dicho de esa forma, también ustedes podrían poner igual 8 elevado a un tercio. Y también podrían responder en el caso de las raíces. Ya. El exponencial. El exponencial, que también algo que pueden ver las personas que son más del rubro que tengan que ver con matemáticas, es e elevado a algo, ¿ok? Ustedes pueden escribir exponencial y, y aquí deben ponerle un número. Entonces, si yo le pongo 1, es el número Euler, ¿ya? Y si es e elevado a algún número, por ejemplo, lo voy a poner así, miren. Si fuera e elevado a 2, ¿ah? Si yo quisiera escribir eso, debería escribir exponencial y le pongo 2.
¿ya? Y el número pi que también se ve también en matemáticas es igual pi, que no se pone nada, ¿no? Sería pi y abre paréntesis y cierra paréntesis. Ya. No sé si hay dudas hasta aquí. Bueno. Ya. Otra cosa que también uno acostumbra a hacer desde el punto de vista de operaciones matemáticas básicas, son estas. A veces necesito yo contar, ¿ya? Y Excel me ofrece varias formas de contar. Algunas las vamos a ver en unas clases futuras, ¿ah? Hoy día vamos a ver 3 formas de contar. Y fíjense que si yo quiero contar solo números, la fórmula o la ecuación es igual contar y luego le indico el rango, ¿ya? Fíjense ahí, yo cuento y me dice que hay 6 números. Voy a anotar la fórmula ahí abajo. ¿Ok? Ahora imagínense que yo ahora quiero contar ahora, si aplico la misma fórmula de recién a- al grupo de valores 2, me va a decir 4, ¿ya? Porque ¿qué me va a contar? 25, 15, 18 y 98, ¿ya? Y si yo quisiera contar acá, fíjense que aquí hay un número, hay 25, luego hay una letra, luego dice verdadero y luego hay un error, ¿ah? Ese que dice hashtag exclamación num, es un error. Yo le puse raíz de menos 6, ¿ah? Ese es un número imaginario. Entonces, me aparece un error. ¿Qué pasa si yo trato de copiar la fórmula contar aquí? Me va a decir 1, porque solamente hay un número, que es el 25. ¿Ya? Voy a, voy a agrandar un poquito esto. Ahora, si yo quisiera, aquí voy a poner lo que ocurre con contar, ¿ya? El contar y el rango. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, contar otra cosa, yo quisiera contar los números, las celdas en blanco, fíjense, voy a contar igual contar punto blanco y le indico el rango. Quiero saber cuántas celdas no están utilizadas en un rango. Me dice 2, porque contó estas 2 celdas que están en blanco. Voy a escribir la fórmula a un costado. De hecho, si este mismo lo arrastro y le pongo, por ejemplo, en los valores 1, me va a aparecer 0 porque no hay ningún espacio en blanco. Y en el caso de los valores 3, aparecen 2 porque cuenta una celda blanca y acá hay otra celda blanca. Y tengo una tercera forma de contar que es igual contar a. Y le indico el rango. Fíjense que voy a contar aquí este rango. Y me dice 4. ¿Para qué sirve la fórmula igual contar a? Lo que hace es contar valores numéricos, textos, errores o lo que sea. Cuenta todo el contar a. Dice, acá hay una celda, acá hay otra, acá hay otra, hay 4 celdas. Si utilizo el contar en las que están al lado, me va a contar, fíjense aquí, cuenta 6. Hay 6 celdas llenas. Acá hay 4 celdas llenas y aquí hay 4 celdas llenas. ¿Ah? O sea, tiene algún tipo de información la celda. No le importa si es error, si es verdadero, una letra, un número. Ahí están los 3 formas básicas de contar. ¿Qué otra cosa, qué otra operación matemática también me puede servir?
vamos a usar los números aleatorios, que también sirven más que nada para hacer experimentos. Incluso muchas veces yo las pruebas las confecciono con números aleatorios. Cuando no sé qué números poner, entonces utilizo eso. El aleatorio, y el aleatorio simple me genera un número entre 0 y 1 y es volátil. ¿Qué quiere decir? Miren, voy a escribir aleatorio y voy a cerrar paréntesis, abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Y me va a dar un número entre 0 y 1 que en este caso me dio 0,96. Pero si yo muevo cualquier tecla, por ejemplo, voy a apretar suprimir en el teclado. Fíjense que el número, cada vez que yo haga cualquier cambio, va a ir alternando números aleatorios. Por eso que es volátil, va cambiando. Lo mismo va a ocurrir yo también puedo construir números aleatorios como números enteros. Por ejemplo, voy a escribir igual aleatorio.entre y por ejemplo voy a construir números aleatorios entre 20, entre 200 y 500. ¿Ok? Miren, me dio otro número, pero número entero ahora. Y también es volátil, va a ir cambiando constantemente. ¿Ya? Eso, por si acaso, pueden servir esas dos fórmulas de aleatorio. Y finalmente lo que nos iba, o sea, lo que quedó pendiente de la clase número 2 son los conceptos de entero, truncar, redondear, redondear punto más, redondear punto menos y decimal. Acá tengo un número, 5,1234567889. Ese es un número decimal. En determinadas situaciones, a mí me gustaría conocer el valor entero de la celda. O sea, yo quiero que me aparezca el número 5. Entonces, la fórmula matemática en Excel es igual entero y hago referencia a la celda donde tengo el número en cuestión. Entonces, voy a copiar la fórmula acá. O podría ser el truncar. El truncar me permite realizar un corte sin realizar aproximaciones. Por ejemplo, el 5,123456789 lo voy a cortar a 4 decimales. Y fíjense que sencillamente tomó los primeros 4 decimales y el resto lo eliminó. El redondear, miren, redondear, voy a hacer referencia al número y le voy a poner 5 decimales. Quiero que me redondee a 5. Entonces fíjense que el quinto decimal es un número 5. Pero como el número que estaba a un costado o sea, el número que estaba después del 5 era sobre 5, de hecho era 6, hace que el último decimal lo incremente en 1. Así que me quedó 5,1234,6. Otra fórmula es el redondear punto más. Miren, igual redondear punto más. Y voy a poner el número con el cual estamos trabajando y lo voy a redondear a 2 decimales, que es 5,12. El truncar me hubiera dejado 5,12. El redondear hubiera dicho también 5,12 porque el número anterior era un 3. Y si le digo redondear punto más, fíjense que me dice 5,13. O sea, lo único que le importa es aumentar un número en el que estoy haciendo el ajuste. Y el redondear punto menos
también lo vamos a dejar con 2 decimales para que vea cuál es la diferencia. Lo dejan 5,12. O sea, no aproxima. Y lo otro que puede ser que yo necesite conocer la parte decimal de un número. ¿Ah? Le puedo indicar acá. Y luego le puedo decir que quiero que me considere los 4 decimales. ¿Ah? Entonces, este es muy parecido al caso del truncar. ¿Mm? Al caso del truncar. Si ustedes tienen duda de cómo funciona la fórmula, por ejemplo, supongo que yo tengo dudas respecto del decimal. Ustedes siempre pueden presionar donde aparece f de x acá, donde dice insertar función. Y acá les va prestando ayuda. Por ejemplo, fíjense que aquí el número dice C45, puse 4 decimales, dice redondea un número al número específico de decimales y devuelve el resultado como texto, con o sin comas. Miren, como sin comas. Fíjense que yo aquí puedo poner 1 o puedo poner 0, ¿ah? Y puede cambiar el valor de insertar aquí en la función. ¿Ya? Ahora, fíjense, eso es importante, que el número me quedó a la izquierda. ¿Ah? Y lo que ocurre cuando pasa eso es porque el número está considerado como un texto. Porque los números, por defecto, se alinean a la derecha. ¿No? Entonces el decimal lo deja como un texto. Esas son algunas funciones básicas. ¿No? Ya. ¿Preguntas de esto? Entonces, como les contaba, el día de vamos también a trabajar hoy día con fechas. ¿Ah? Son varios ejercicios, son 11 ejercicios que vamos a tratar de resolver hoy día. Fíjense que en las celdas ploma está donde ustedes van a tener que interactuar con el Excel. ¿Ya? Dice 1, fecha. ¿Ah? En la celda D2 dice cambiar formato de la celda C2 para mostrar fecha. Fíjense que acá aparece un número 1. ¿Ya? Y si ustedes se van a la sección de inicio, se van a dar cuenta que el formato de esa celda dice general. Entonces usted puede cambiarla acá y le puede poner fecha. Hay dos alternativas que aparecen por defecto, fecha corta y fecha larga. Pongan fecha corta. Entonces el 1 para Excel es una forma que tiene él de maquillar un número. El número 1 para Excel es el 1 de enero de 1900. ¿Ya? Ellos configuraron como 1 ese valor. ¿Ya? Profe, ¿puede mostrarlo de nuevo? ¿Sí? Me perdí. Les aparece un 1 a ustedes en la celda C2. Y ustedes se van a inicio y acá donde dice general, van a pinchar y van a poner fecha corta. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Sí. Entonces, a veces uno cuando está trabajando con Excel quiere poner una fecha y le aparece un número, o pone un número a veces y le aparece una fecha. ¿Ah? A veces Excel como que le juega unos pequeños chistes y tiende a uno a confundirse. Lo único que tienen que entender en realidad es que las fechas es una forma una forma de trabajar el Excel, ¿ah? Que lo hace a través de números, porque el Excel prácticamente es puros números, puros datos. Entonces, para Excel, 1 significa domingo 1 de enero de 1900.
Ya, miren, ahora ingrese la fecha de su cumpleaños en la celda H4. Yo voy a poner mi fecha de cumpleaños, miren. Yo estoy el cumpleaños el 12 de octubre y yo nací en 1978. Entonces yo pongo 12 slash 10 slash 1978. ¿Ya? Ahí ustedes pongan el año que ustedes nacieron, para que no pongan la misma que yo. O bueno, si quieren pueden poner la misma. Ya. El formato que está configurado ahí, cuando ustedes escribieron 12 del 10 de 1978, Excel entendió que lo que usted estaba escribiendo era precisamente el 12 de octubre de 1978, o sea, estaba poniendo usted una fecha. Entonces, si me voy ahora a inicio, ya no me aparece como general. Por defecto siempre Excel dice general. Pero si usted lo escribió 12-10-78 o 12/10/78, cambia inmediatamente su formato a fecha. Y voy a copiar el 12 o voy a escribir de nuevo 12, voy a escribir de nuevo la misma fecha de nacimiento. Y aquí dice configúrelo como fecha larga. Me voy de nuevo a inicio y en fecha voy a poner fecha larga. Y fíjense que yo nací un jueves 12 de octubre de 1978. Y acá aparecen otros cuadros de fechas personalizadas. Por ejemplo, si yo pongo 12 del 10, me dice 12 de octubre. ¿Ya? Pero no me dice el año. Si me posiciono nuevamente en la celda, Excel entiende que yo quería poner 12 de octubre de este año. ¿Ah? Eso es como que él asume por defecto eso. ¿Ok? Ahora voy a poner de nuevo 12 del 10 del 78. 1978. Y nuevamente me voy a ir, voy a votar, bueno, voy a ser posicionado encima de la celda H7, estoy en este minuto. Voy a poner botón derecho y le voy a dar formato de celda. ¿Ya? Y fíjense que en formato de fecha les va a aparecer un cuadro de diálogo y están algunos formatos de fecha que ustedes pueden poner. Otros, miren, por ejemplo. 14/03/12, o sea, en el caso mío me hace una muestra, me dice 12 del 78. Si pongo el segundo tipo, si marco el segundo tipo, me lo muestra como fecha larga, que ya sabíamos que decía jueves 12 de octubre de 78. Puedo explorar otra alternativa. Por ejemplo, aquí dice 12-10-78, o sea, no considera 1900, dice 78. Hay otras alternativas, por ejemplo, 14, en mi caso no me sirve porque como es octubre es 10, pero si yo pusiera marzo, tendría la opción de ponerlo 12 de marzo, 12/03, o podría poner 12/3. O cambiar en el sentido de poner primero los años, luego el mes y después el día. Que ese es como el formato de fechas que usan los gringos. Y ustedes pueden explorar distintas formas de poner. Por ejemplo, aquí dice jueves, coma, y el día. ¿Ah? O podría ser jueves sin coma, jueves 12 de octubre de 1978. Son algunas formas. ¿Ah? Otra forma que ustedes pueden utilizar para anotar las fechas, ustedes pueden ir aquí, ¿cierto? Estoy en fecha, ¿ok? Estoy en la alternativa día-mes-12. ¿Ok? O me voy a la de arriba mejor, que es el día, mes, y el año completo. Y me voy a ir a la alternativa que dice personalizada ahora. Y fíjese que dice, acá en el tipo dice DD-MM-YYYY. ¿Qué pasa si yo pongo
si yo pongo otra D delante de las primeras, fíjense que decía 12, si pongo una tercera D, me dice jue. ¿Ah? Y si pongo una cuarta D, me aparece jueves. O sea, ahora me aparece el día de la semana, pero no me aparece la, mm, el día específico. ¿Ah? Entonces aquí hay otros formatos de fecha que ustedes podrían trabajar. ¿Ah? Fíjense que si pongo el último dice dd-mm-4y espacio h 2.mm. Y como yo solamente ingresé 12 de octubre de 1978 y no le indiqué hora, él asume que son las 12 de la noche. 0.00. Entonces ahí hay otros formatos de fecha. ¿Ya? Aquí hay un par de preguntas que me están haciendo por el chat. Con la fecha larga podemos ver qué día va a caer. Claro, se puede ver la fecha qué día va a estar usted de cumpleaños. Por ejemplo, yo puedo poner, correcto, si yo pongo un 12 del 10 tendría que indicarle 2021, y le pongo en alternativa fecha larga, me va a decir que voy a estar de cumpleaños un día martes el próximo año. ¿Ya? Así que ahí usted puede jugar con su fecha. Ya, ¿qué otra cosa se puede hacer con fechas? Punto 3, estamos aquí en el 3. Dos formas para indicar la fecha de hoy. En H8 voy a escribir igual hoy y van a abrir y cerrar paréntesis. Si ponen igual hoy, Excel va a quedar siempre indicando la fecha de hoy que usted abrió el archivo. Hoy día es 6 de octubre del 2020. Si cerramos este archivo y usted lo abre mañana, esa celda va a cambiar y ya no va a decir 6 del 10, sino que va a decir 7 del 10. Y cada vez que usted abra el archivo, se va a abrir con la fecha del día de hoy del computador. Y en la H9 vamos a poner igual ahora. Si abre y cierre paréntesis. Y les va a decir no solamente la fecha, sino que la hora que tiene su computador. En mi caso me dice que son que hoy día es 6 de octubre del 2020, son las 18:47. O sea, indica la hora y los minutos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya, punto 4. Aparecen dos fechas, 25 de abril 2019 y 18 de marzo del 2020. ¿Qué pasa si yo resto acá? Voy a poner igual fecha, aquí, ahí me equivoqué, no corrijan por favor. Es fecha final menos la fecha inicial. Fecha final menos la inicial. Porque si lo ponen al revés, fíjense, tal como yo lo puse ahí, les va a aparecer un error. Entonces, fecha final menos la fecha inicial. Lo voy a corregir al tiro. Ya. Ustedes cuando hicieron eso, a mí me dice 23 de noviembre 1900. ¿Ah? No tendría sentido. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué tiene que ver en 1900 si estoy restando dos fechas? ¿Ah? Estoy restando el 18 de marzo menos el 25 de abril. ¿Y qué ocurre? Que Excel, como entiende que las fechas que están alrededor, o las celdas que están alrededor son fechas, entonces se imagina él, como de manera de ayudarme, dice, bueno, esta persona lo que está haciendo es poner distintas fechas. Entonces configuremos en forma automática la celda D16 como una fecha. Pero lo que yo quiero es que me aparezca un número. Entonces, si ustedes se van a inicio y en fecha le cambian y le ponen número, le va a decir 328.
¿Qué significa eso? Han pasado 328 días desde el 18 de marzo del 2020 y el 25 del 4 del 2019. O sea, 328 días. Y recuerden que para Excel, cuando yo ponía 1, él decía, bueno, 1 es 1 de enero del 1900. Y 328 eran 328 días después del año 1900. Por eso que me apareció una fecha originalmente. Profe, Sí, ¿se puede hacer eso, pero con las horas? Por también se ejemplo, puede una hacer con resta las de... horas. Ya. Sí. Lo vamos a ver aquí al final. No Ya, alcanzamos a profe, verlo hoy gracias. día. Pero sí, se puede hacer con las horas. Ya, a ver, alcanzamos a hacer yo creo que el 5. El 5 es otra forma de trabajar con fechas. Yo puedo construir una fecha a través de números en las distintas celdas. Por ejemplo, aquí dice 15, 8 y 2017 en las celdas de 18, de 19 y de 20. Y yo quiero que construir una fecha, o sea, quiero poner 15 de agosto del 2017. Entonces, para eso, en la celda D21, la que está marcada con pluma, usted va a poner igual fecha y luego aquí le pregunta año. Entonces, en el año usted va a poner la celda D20. El mes le va a poner la celda D19. Punto y coma le está preguntando ahora por un día. Entonces usted va a poner 15. Y ahora le dice que es el 15 de agosto del 2017. Ahí lo considera como una fecha. Y usted podría hacer cualquier operación matemática o aquí con esa fecha. Si se equivoca, por ejemplo, pongamos lo siguiente. Fecha, año voy a poner 2017 y en el mes voy a poner 15, por ejemplo. Me equivoqué. ¿Okay? En el día 8. No existe el mes 15. Pero igual me aparece me parece una cosa rara. ¿Ah? Algo que no tiene como, no se entiende, porque el mes 15 no existe, entonces él entiende que es una fecha y hace una conversión ahí que no sé exactamente qué es lo que hace. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado ahí con la fórmula igual fecha. Y vamos a llegar hasta acá, porque ya llevamos 57 minutos de clase. Y voy a guardar esto que llevo hasta el momento. Nos va a quedar para el día jueves el resto de los ejercicios y voy a tratar de poner algunos otros para seguir jugando con Excel. Me tengo que ir a Tongoy para pasar asistencia. ¿Qué les pareció la clase? ¿Les gustó? ¿Está bien cómo vamos? ¿O prefieren otro tipo de clase? Vayan diciéndome, por favor, para... Está bien, profe. Sí, ya. Sí, profe, muy bacán. Ya, Sí, está qué bueno. entretenida. Ya. Vamos a hacer todo este primero de... digamos que estos son conceptos básicos y pronto vamos a ir ya trabajando con algunos ejercicios, vamos a hacer. Pero pronto vamos a... O sea, pero primero tenemos que ver las formas básicas. A ver, aquí va a ser un comentario. Ya, lo que hace con la fecha es pasar los meses que quedan al próximo año. Ya. Bueno, eso yo no sabía que era lo que hacía. En realidad, cuando ponía una fecha así rara, como que no tenía nada que ver. Bueno, gracias. Aprendí algo nuevo hoy. Me parece que en algún momento escribí la fórmula mal y me salió error. Y eso, pues, ha sido un placer
Cuídense. Igual, Y profe. nos vemos Chao. pronto.